Hola, bendiciones, amados de Dios. Una buena noche. Dios es bueno, Dios es santo y para siempre es su misericordia. Hoy los saludo desde la distancia en el amor de Dios, como hermanos juntos y en armonía y juntos, Iglesia Cristiana, Ministerio Grupo Amor, MGA. Damos gracias a Dios en esta noche, un miércoles de águilas. Qué hermoso es y qué privilegio el poder tener en medio de la semana un reencuentro como hermanos en Cristo desde la distancia, pero especialmente buscando la presencia de nuestro Padre. Tiempo en que se renuevan nuestras fuerzas, en que se levantan nuestros brazos, en que nos remontamos tras las circunstancias como las águilas, por encima de las circunstancias. Esto es una bendición, amados de Dios. No todos, desafortunadamente, aunque actualmente por estos medios preciosos hay la oportunidad de que muchos de los que conocen, de los que no conocen, se acerquen más a la presencia de Dios. Porque cada tiempo, cada momento hay una iglesia, hay un pastor, hay una persona, un hijo de Dios predicando el evangelio, tocando el corazón de muchos y diciéndoles, como les digo yo en esta noche, Dios te ama, a ti, a ti, a ti, a mí, y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son tiempos preciosos, no desaprovechemos estas oportunidades hermosas. A nuestra membresía MGA y a todos aquellos que miércoles, domingo 10:30 y cada día de nuestras reuniones congregacionales están ahí atentos para estar buscando la presencia de Dios, de ese Dios poderoso y hermoso que nos ama. Y hoy estamos terminando el tiempo de septiembre. Gloria a Dios, un día más y iniciamos el día de mañana octubre que celebramos los cristianos, nuestro mes de la Biblia, el tiempo de la palabra de Dios. Más que nunca debemos estar escudriñando las escrituras, como todos los días, pero ya que hemos establecido un día, un mes, para celebrar la palabra de Dios, que sea un tiempo precioso dedicado a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. De manera, mis amados, ahí atentos, amados de Dios, disfruten miércoles de águila. Iniciamos, cerramos un mes precioso. Este año es un tiempo de bendición. Así se haya sentido tanto dolor, de bendición, porque muchos de los que se han ido, a pesar del dolor, pudieron tener la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Hoy, atentos, Dios es bueno. Shalom, Jehová es nuestra paz. Estén atentos ahí, tomen nota, tengan su corazón dispuesto, oídos atentos a la voz de Dios y un espíritu enseñable, humilde, lleno de amor por escuchar la palabra de Dios, que viene ahora el pastor Luis Fernando trayendo esa palabra preciosa, inspirada por Dios, dada por Dios para traerla en esta noche a todos aquellos que tienen hoy dispuesto su corazón y están atentos ahí a través de este medio. No olviden suscribirse al canal de YouTube de la Iglesia Ministerio Grupo Amor. Escucha las prédicas, invita a otros, compártelas. En el nombre de Jesús, comparte ahora mismo este tiempo que vamos a tener para que otros tengan la oportunidad, si no se han dado cuenta, de recibir esta bendición y este banquete precioso que es la palabra de Dios. No te olvides compartirlo y déjanos ahí tu like, tu mensajito de que están ahí, de que están atentos. Déjanos, es hermoso saber que estás ahí, que nosotros sepamos que nuestra membresía y todos aquellos simpatizantes de MGA están ahí, son bienvenidos. Ahora disfruten la alabanza, fruto de labios que exaltan el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Disfruta la alabanza, cierra tus ojos, levanta tus brazos y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los bendigo, amados.
Nos vemos en estos días, el domingo 10:30. Dios los guarda. Un abrazo. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy. Hoy te alabamos y te bendecimos. Gracias, Rey. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Alaba a Dios. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, por eso a ti cantaré. Gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Dios del universo,
creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantan. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amadísimos, apágale. Amadísimos, Dios los bendiga. Qué bueno verlos hoy nuevamente. Gracias por estar con nosotros y gracias al Señor que nos permite también estar aquí al frente de ustedes para llevar un mensaje, para llevar una impartición de espíritu, que es la palabra de Dios, para llevar esa impartición de espíritu a través de la alabanza, para llevar esa impartición de espíritu a través de la oración que hacemos como iglesia hoy, dándole gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de cada miembro de nuestras familias, porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa serán salvos. Dale gracias al Señor por eso, porque es una promesa de vida, es una promesa para que tengamos gozo en estos tiempos donde sí que se necesita esa paz de Dios y ese gozo inefable de saber que Él está con nosotros y que es nuestro bendecidor, que nada nos faltará y que no debemos temer en ninguna circunstancia, dándole gracias a Dios por todas sus promesas en Cristo Jesús. Amados de Dios, yo me imagino que todos están muy bien, porque en la última reunión que tuvimos como iglesia la hicimos por los medios virtuales, a través del Zoom, y pudimos darnos cuenta que todos dieron testimonio de la fidelidad y de la grandeza de Dios en estos tiempos. Nada nos ha faltado, aún en medio de las dificultades Dios ha estado con nosotros, pero en este momento Dios también quiere que nosotros tengamos un regalo precioso, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso este mensaje del día de hoy lleva por título, está denominado como la paz de Dios. Y yo para ese mensaje he meditado mucho en la carta a los Filipenses, y te invito a que abras tu Biblia ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 en adelante. Ahí tienes, tómate un minutico ahí, busca tu Biblia. Y los que no tengan Biblia, pues también ahí salen los versículos registrados en la pantalla para que tú puedas también seguir el mensaje a la luz de la palabra, como lo hacía la iglesia en Berea en los tiempos de los comienzos de la iglesia. Ellos verificaban a través de revisar en las escrituras que lo que se les estaba impartiendo era conforme a la palabra de Dios. Eso nos hace tener esa fuente de autoridad que es la palabra de Dios, y que permite que nosotros recibamos un mensaje con confianza, con la tranquilidad de que es una fuente de alta fidelidad, de una fuente que nunca erra, una fuente que nunca falla. Entonces vamos ahí a esa lectura. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Esto lo dice el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta en momentos supremamente difíciles de su vida, en momentos en que estaba en prisiones allá en Filipos, en momentos de los momentos más difíciles de la vida de Pablo. Y sin embargo, esta carta es una de las cartas más entusiastas que pudo haber escrito el apóstol Pablo. Y él dice en esta carta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No, eso está tremendo. Dile a la persona que está a tu lado, ahí en tu casa: regocijaos. Regocijaos, el gozo del Señor, el gozo de Dios, el gozo de Dios en el corazón del creyente. Fíjate que, como te decía, el apóstol Pablo escribe esta carta desde una prisión. Fíjate lo que dice: regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso lo dijo hace casi 2000 años. Y cuando Él dice el Señor está cerca, sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que estamos hablando de que
si en ese momento la venida del Señor estaba cerca, yo creo que ya en estas alturas podremos decir, wow, yo creo que ya está más cerca que hace 2000 años. Y ese pensamiento permite que nosotros estemos siempre alertas, saber que nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y cuando tú sabes que el Señor está cerca, pues obviamente tú dices, wow, esto también va a terminar, todas estas dificultades, todos estos tiempos difíciles, porque cuando Él venga, viene por su iglesia, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, viene por una iglesia victoriosa para, Señor, recibir los galardones que Él tiene preparados para los que le aman. Entonces, Él dice, regocijaos porque el Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Entonces tú, wow, ya comenzamos bien acá. Ese wow mío me sale cada ratico porque estoy muy entusiasmado con este mensaje. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Nada puede quitarte la paz en tu corazón. Nada puede quitarte el gozo de saber que Dios está contigo, el gozo de saber que te dio unas promesas, el gozo de saber que estás caminando con Él firmemente. Entonces dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, aleluya, en toda oración. Cada vez que hables con el Señor, cuéntale qué estás necesitando. Muchos dicen, no, yo no le pido a Dios en este momento, yo le pido a Dios cosas importantes. Déjame decirte que para Dios todo lo que tenga que ver con tu vida es importante. No hay absolutamente ningún detalle de tu vida que para Dios sea ligero. Él sabe que cada aspecto de tu vida, cada detalle, cada circunstancia, por mínima que parezca, es importante. Si tú vas a salir de tu casa hoy y no oras, entonces el Señor sabe que tú necesitas un transporte, sabe que tú necesitas enfrentar trancones, que tú necesitas fortaleza para enfrentar a las personas difíciles, tú necesitas sabiduría para saber responder a aquellos que demanden defensa de tu fe. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, entonces el Señor te va a dar esa provisión ese día. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. La acción de gracias que hemos hablado tantas veces no es simplemente decir gracias, porque seríamos muy facilistas y muy simplistas pensar que es solamente decir gracias, Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor, estoy aquí listo para recibir las bendiciones. No, tienes que decirle, Señor, bendíceme y yo te seguiré. Bendíceme y yo oraré. Bendíceme y yo cambiaré. Bendíceme, Señor, y yo cada día me postraré delante de ti. Bendíceme, Señor, y obedeceré. Bendíceme, Señor, y me santificaré. Bendíceme, Señor, y yo te predicaré. Bendíceme, Señor. Esas son las acciones de gracias. Porque Dios quiere que tú aprendas a ser agradecido, pero no solamente agradecido para recibir y no para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, cuando tú aprendes a reconocer que Él es tu proveedor y que te va a dar todo lo que tú necesites, tú tienes que estar dispuesto a cumplir los propósitos que Él ha colocado en tu vida. Eso es algo que se ha predicado muchísimas veces, de muchas maneras, en muchos mensajes. Y es algo que nunca, nunca, nunca podemos olvidar. Tenemos que ser hallados fieles porque el propósito para el cual Él nos llamó es grande. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Si no hay cristianos convencidos, si no hay cristianos transformados, si no hay cristianos comprometidos en la obra de Dios, quiere decir que no hay una verdadera entendimiento de lo que significa nuestra cristiandad. Nosotros necesitamos estar activados, convencidos, conociendo la voluntad de Dios a través de la meditación de las Escrituras, moviéndonos en obediencia a la palabra, transformándonos cada día en el entendimiento, como dice ahí en Romanos 12. Entonces dice, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios, que es el tema que hoy el Señor quiere que tú enfatices en tu corazón. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz que Dios quiere darte en este momento. ¿Cuántos tienen paz? Sí, digamos que yo tengo paz. Sí, pues bueno, yo sé que todos tenemos que tener paz, pero es que usted, pastor, no entiende. Sí entiendo. Lo que veo muchas veces es que no hay capacidad de entender qué es lo que Dios está dándonos
Porque en la medida que nosotros no nos movemos conforme la palabra, si no nos movemos en una íntima relación con Dios, si no nos movemos en una oración efectiva, si no nos movemos en una obediencia a su palabra, si no nos movemos en obediencia a lo que Dios nos está entregando en la iglesia, pues obviamente no va a haber paz. Si estamos solamente buscando nuestros propios deseos y no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, no va a haber paz. Muchos están llenos de cosas, llenos de temores, llenos de pensamientos. Y cuando tú vienes a la palabra de Dios, no hay nada más hermoso y nada más liberador que un tiempo con Dios. No hay absolutamente nada más delicioso. No hay nada más tonificante para el espíritu que tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de meditar en su palabra. Bienaventurado el que medita, el que en su ley se deleita en meditando en ella. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aleluya. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es conforme a la razón. Es una paz que está en el corazón. Es una paz que no se puede explicar con palabras. Es una paz que te permite ser iluminado en medio de las tinieblas del mundo y que todo el mundo pueda ver en ti verdaderamente algo que no se puede explicar con palabras, algo que solamente puede darnos Dios. Es la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo debo estar? Tengo que estar colocando mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Entonces, si tú le estás dando gracias a Dios por tu vida, o te estás quejando, o estás diciendo, pero es que usted no sabe lo que me toca a mí. Yo sé que es difícil muchas veces y hay cosas que definitivamente no son fáciles. Pero si aprendemos a levantarnos por encima de cualquier circunstancia, orando, confiando en Dios, permitiendo que Dios nos transforme, porque nuestras palabras, nuestras acciones, como meditábamos, como nos hablaba el Señor en el mensaje anterior, todo lo que sembramos cosechamos, y muchas veces no entendemos cómo opera este principio espiritual, pero muchas veces estamos viviendo consecuencias de muchas cosas. Pero Dios dice que eso no nos puede a nosotros dañar porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Vimos como Job, el justo Job, en los tiempos de la ley de Moisés. Este hombre fue oprimido tremendamente, terrible, pero recogió conforme a su justicia y al final Dios lo bendijo y todo lo que él había perdido se lo multiplicó al doble y fue grandemente bendecido. O sea que dice la palabra, no nos cansemos pues de entonces de trabajar en el Señor porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es de constancia, es de carácter y entender esos principios. Hoy el Señor nos está diciendo que la paz de Dios, esa paz y ese gozo inefable viene precisamente de movernos conforme a lo que está diciendo la Escritura. Dice, ahí al final del versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí en la carta a Pedro dice que el corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Dios está diciéndote cuando tú estás moviéndote en obediencia a mi palabra, dice, cuando tú estás clamando, cuando estás buscando el reino de Dios y cuando me pides algo, dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow, ahí ya cuando tú vas a Gálatas 5 y ves el fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 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 paz. Muchos buscan la paz a través de una pastilla. No, es una paz verdadera. Para poder dormir tienen que tomar pastillas.
Esa no es la paz ni el gozo inefable de la presencia de Dios. La verdadera paz viene cuando tú estás caminando en obediencia a Dios. Esa es la verdadera paz. La verdadera paz tiene que ver cuando tú eres impartido de Dios para que puedas moverte en algo que no depende de ti, porque Dios es la fuente de toda bendición y dentro de ellas está la paz. Y vamos a ver a través de otras escrituras cómo Dios te dice: yo soy la paz, yo te puedo dar la paz. Si alguien está muy angustiado y está buscando la paz, no, pero cuando yo pague las deudas, ahí tendré paz. No, cuando pagues las deudas te metes en otras. Y nunca tendrás paz, porque cuando no es una cosa es la otra. Entonces un familiar, un vecino, una persona en el trabajo, cualquier circunstancia va a querer robarte la paz porque estamos en un ambiente contaminado que es el mundo. Entonces, si no estamos preparados conforme a la palabra de Dios, pues muchas veces no vamos a encontrar esa paz. Y Dios quiere que hoy tú tengas paz. Dios quiere que hoy tú sepas que Él te quiere dar la paz, pero la paz depende de que tú la busques en el lugar correcto. La paz depende de que tú clames a Él. La paz depende de que tú sepas que Él es la fuente también de la paz, así como es la fuente del amor, así como es la fuente de la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Filipenses 4:8, ahora el versículo 8 dice, el mismo apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es verdadero, tienes que buscar siempre la verdad. Todo lo que es verdadero, no te muevas en mentiras, no te muevas en las mentiras del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra del Señor. Dice todo lo que es verdadero. No creas las mentiras del mundo, no creas las mentiras del mundo, los decretos del mundo. En el nombre de Jesús, nada te faltará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra salvación: salvo del alma, sano del cuerpo, libre de ruina. Salvo del alma, sano del cuerpo, libre de ruina. Eso significa la palabra salvación. Salvo del cuerpo, sano del cuerpo, salvo del alma, perdón, sano del cuerpo. Salvo del alma, cuando partamos nos vamos a la presencia de Dios. Si has caminado con el Señor, si has sido un convertido, si has sido un convencido, si te has movido en la obediencia, si te has movido en la santidad, nos vamos con el Señor. Entonces, salvo del alma, vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, debemos buscar lo que es verdadero, porque mientras caminemos en la verdad de la palabra de Dios, sabemos que estamos caminando el mismo camino que caminó Jesús. El camino de la cruz, el camino de la verdad en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, no la voz del noticiero, no la voz del psicólogo, no la voz del científico, no es que el médico dijo, no creas, no lees la última palabra al médico, no lees la última palabra al filósofo ni al científico. Es que el científico dice que ellos saben mucho. No, sí, pueden saber mucho, pero nunca sabrán más que Dios. Y Dios es tu verdad. Por eso dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo recto, lo de principios y valores morales conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, todo lo justo. Wow. Todo lo justo. Busca la justicia. Busca la justicia. No seas injusto, porque Dios es justo. Y Dios es un juez justo. Y quiere que nosotros seamos testimonio de su justicia. Aleluya. No te creas más bueno que Dios. Muchos creen que son más buenos que Dios. Yo creo algunas cosas de la Biblia, pero otras no tanto, porque es que yo pienso que es injusto. ¿Injusto? Dios no es injusto. Su justicia brilla y al final de todo va a quedar en su sitio. Al final de todo, cuando todo acabe, todos se van a dar cuenta que Dios siempre obró en misericordia conforme a su justicia, porque tampoco nunca transgredió su justicia. Entonces, si tú quieres tener paz en tu corazón, tienes que ponerle mucho cuidado, mucha atención a lo que Dios nos está enseñando aquí a través de su palabra, en la unción de su Santo Espíritu. Dice, todo lo amable. ¿Tú eres amable? Amable es una persona que saluda. Amable es una persona que dice gracias.
Amable es una persona que llega a su casa y saluda a su familia, saluda a todos sus seres queridos y no que entra corriendo y se mete en una habitación y se esconde. Es que no me gusta estar con nadie. No, señor, eso no es ser amable. Amable es una persona que llama, no pone solamente mensajitos de WhatsApp. Oreja, muchas veces solamente mandamos muñequitos ahí a través de WhatsApp y nunca hacemos una llamada, nunca hacemos una visita, nunca hacemos un favor. Queremos que nos hagan favores, pero no queremos hacerle favores a nadie. Eso es una persona amable, es una persona generosa, una persona sensible a los demás, a las personas que le rodean. Entonces dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Saber qué está bien y qué está mal. Por eso dice ahí en Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces alguno me dirá, pero pastor, ¿usted está hablando de la paz o nos está? No, estamos hablando de la paz. Y la paz tiene que ver con todo esto. La justicia de Dios tiene que ver con todos estos principios de Dios, de su palabra, establecidos en el creyente. Porque cuando tú caminas en obediencia a la palabra, en obediencia a la impartición del Espíritu, viene la paz, el gozo inefable. Clamaremos a Dios y Él nos responderá. Aleluya. Es la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué quiere decir? Que debemos aprender a reconocer qué está bien y qué está mal. Y cuando reconocemos que alrededor nuestro hay cosas bien y cosas mal, también tenemos que aprender a reconocer qué está bien en mí y qué está mal en mí. En estos tiempos lindos que hemos tenido con los grupos de nuestra membresía de la iglesia, con los grupos de varones, con los niños, con las damas, hemos tenido, en la última reunión hablamos de las pequeñas zorras que roban, que roban la viña, que la acaban, que no la permiten que crezca, que no le permiten florecer, dar fruto. Esas pequeñas zorras como la envidia, la ira, las chismes, la avaricia, el egoísmo, tantas cositas que están ahí y que tenemos que aprender a enfrentar en el día a día. Hablábamos que no es posible que todos los días estemos cazando zorras. Lo que debemos es estarnos santificando cada día, mirando en qué aspecto, siendo sensibles al Espíritu Santo para poder reconocer en dónde estamos fallando. En alguna ocasión, yo iba por la calle comiéndome algo y entonces era como un paquetico y me lo comí y entonces pasé por el lado de una caneca y ¡pum!, la tiré. Era un sitio de verdad terrible, terrible. Yo agarré y tiré el papelito allá en la caneca de la basura con tan mala puntería que el papelito cayó fuera de la caneca. Pero yo miré y dije, eso está lleno de basura, y seguí caminando. Y cuando iba más adelantico, el Espíritu Santo no me dejó dar unos 3 o 4 pasos y me dijo, ¿te parece que eso está muy bonito? Wow, yo dije, no, Señor, ¿cómo me haces esto? Pero sin embargo, pudo más la convicción de pecado, porque el Espíritu Santo nos guía a tener convicción de pecado. Obviamente me devuelvo y voy a esa caneca y busco el papelito y lo reconocí y ¡pum!, para la caneca. Y yo dije, bueno, listo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no recoges los otros papelitos? Dije, Señor, pero eso está terrible. Pues el Señor me puso a recoger todos esos papelitos. Porque es que Dios quiere que nosotros vayamos mucho más allá de nuestras propias capacidades. Que podamos entender que lo que verdaderamente, la mejor prédica es nuestro testimonio. La mejor prédica no es la que tú levantas y el bosquejo y la enseñanza que tú le das a la iglesia. Esa no es la mejor prédica. La mejor prédica es nuestro testimonio real. Cuando nosotros damos un buen testimonio y los demás pueden ver en nosotros
la presencia de Dios, es cuando verdaderamente estamos hablando a las personas. Si ellos pueden ver en nosotros la envidia, si ellos pueden ver en nosotros la maledicencia, si pueden ver en nosotros avaricia, si pueden ver a nosotros pensamientos oscuros y los pueden llegar a reconocer, eso hace que nuestro testimonio caiga y Dios sea denigrado por causa de nuestra mala actitud. Y en esa misma medida, pues obviamente Dios no nos puede bendecir, porque ese pecado que no estamos limpiando en todo momento, como el pasto que va creciendo y que hay que estarlo podando constantemente para que no se vuelva un matorral, así es nuestra vida. Tenemos que estar diariamente en esa sensibilidad a cualquier aspecto de nuestra vida que el Espíritu Santo nos muestre que no le agrada a Dios. Entonces, ahí como dice la palabra, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros tenemos que tener un pensamiento diferente, una actitud diferente, algo que Dios puede colocar en nosotros si tenemos la humildad para permitir que Dios hable a nuestro espíritu. Por eso dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz. Lo que vimos, lo que aprendimos, lo que oímos, lo que Dios nos enseña. Y cuando nos movemos en esa sensibilidad, Dios estará con nosotros. Y si Dios está contigo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tener el poder para hacer todo lo que Dios quiera que yo haga, para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Y eso me va a dar a mí una paz y una tranquilidad, porque no me voy a mover conforme a mis deseos, sino conforme a los deseos de Dios. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que está diciendo aquí en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, quiere decir, regocíjate en su presencia. Un momento a solas con Dios puede cambiar tu vida. Esa frase me pareció encantadora. Un momento a solas con Dios puede cambiar cualquier circunstancia, por difícil que sea en tu vida. Y tú puedes decir, gracias, Señor. Gracias, porque solamente en ti, Señor, encuentro esa paz. Tú eres el dulce refugio. Tú eres, Señor, mi bendecidor, y te doy gracias porque tu palabra es suficiente, tu presencia es suficiente, tu amor es suficiente, tu Santo Espíritu es suficiente, el nombre de Jesús es suficiente. Señor, tú eres suficiente, tú eres Dios, y te doy gracias. O sea, un momento en esa presencia de Dios va a derribar cualquier circunstancia, cualquier pensamiento, cualquier temor. Y tú puedes tener esa paz y ese gozo inefable de la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué significa la paz sobre todo entendimiento? Entonces, podemos definirlo así. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que proviene de Él. Es la fuente de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno. Nos permite estar tranquilos en medio de circunstancias o situaciones de la vida, sabiendo que Dios está obrando y tiene propósito aún en los momentos difíciles que atravesamos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Él tiene un propósito. Nunca Dios está fuera de control. Y ahí es donde podemos tener paz. Porque en esos momentos difíciles que a veces tenemos que enfrentar, Dios se está glorificando, Dios está haciendo algo. Si Dios permite que pasemos por esos momentos, si Dios nos permite enfrentarlos, como dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. Ninguna circunstancia es más fuerte que Dios. Y si Dios te permite enfrentarla es porque todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece, y porque tú puedes enfrentar esa circunstancia en victoria.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes enfrentar esa circunstancia en victoria. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. La pastora lo cree. Amén. Y espero que tú lo creas, porque no se trata de que yo lo crea solamente, se trata de que tú lo puedas creer porque Dios te está hablando hoy a ti. Si tú estás con Dios, tú puedes enfrentar esta circunstancia en victoria si estás pasando por un momento difícil. Número 6, versículo 24, dice la palabra del Señor, del 24 al 26, con respecto a que es la forma como declaramos esa bendición que solamente viene de Dios. En el pueblo hebreo esta declaración dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mira la bendición. Jehová te bendiga, Él es la fuente, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Si hay un pensamiento, porque es que los pensamientos, la mente es el laboratorio, ¿cierto? Donde se procesan todos los pensamientos y donde el maligno viene a atacar, porque dice la palabra que nos debemos colocar el yelmo de la salvación. Esa mente tiene que estar guardada conforme con la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, saber que Dios es tu fortaleza, que Dios te ha dado promesas, que tú eres un redimido, que tú eres una nueva criatura, que tú eres heredero de las promesas de Dios. Y entonces comienzas a entender que Dios es la fuente de tu paz. Si hay un pensamiento de temor en este momento, si hay alguna palabra, si hay alguna preocupación que no te deja dormir, Él es tu paz. Él es tu paz. Él te puede decir: no hay ninguna circunstancia más fuerte que la que tú puedas resistir. Y yo no permito que nada te dañe, dice Dios. Porque Él es tu guardador. Él es escudo a tu alrededor. Y si estás enfrentando una circunstancia difícil, Dios está contigo. Si estás caminando con Dios. Porque muchas veces queremos la bendición, pero nunca hacemos nada para Dios. Lo que se ministraba en el mensaje anterior. Queremos muchas veces bendiciones, pero no entendemos, no sembramos nada, no trabajamos en el reino, no buscamos el rostro de Dios y no caminamos en obediencia a su palabra. ¿Qué podemos recibir si no hemos caminado con Dios? Pero eso dice la palabra: no os engañéis, ahí en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Todo lo que el hombre segare, segará. Pero si has caminado en obediencia, si has caminado pagando un precio y tomando tu cruz, no tengas temor. Nada es más grande que las promesas de Dios para tu vida. Entonces, la paz de Dios, según la Biblia, en el Antiguo Testamento, mira, que la pastora hoy saludó con esa shalom, dice, cuando usa la expresión el pueblo de Israel, shalom, paz en hebreo, especialmente en los saludos, se refiere a un bienestar material y de espíritu. O sea, shalom quiere decir que tengas bendición en todas las formas, tanto materiales como espirituales. Y significa: la paz esté contigo o con vosotros, que es el versículo la palabra que se utiliza ahí en Génesis 29:6. Y en este sentido dice que no se opone a la guerra. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que cuando te desea la paz de Dios, no quiere decir que no vayas a enfrentar situaciones difíciles, sino que tú vas a tener la capacidad de tener paz aún en medio de las guerras. Porque la paz de Dios no significa que yo tenga todas las circunstancias en orden, que no tenga ningún problema. No, la paz de Dios no tiene que ver con eso. La paz de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿Qué quiere decir? Que es una paz que no tiene que ver con que vayamos a tener
absolutamente todo bajo control, sino tiene que ver con que aún en medio de los momentos difíciles, Dios va a estar en control. El control es de Él. Amén. O sea, tú puedes tener paz sabiendo que Él está en control y que está cumpliendo un propósito en tu vida a través de la circunstancia que estás enfrentando. Fíjate cómo Job tuvo que pasar por momentos supremamente difíciles. Vienen sus amigos a tratar de hacerle creer que lo que estaba sucediendo en su vida era consecuencia de su pecado y no era verdad. Era consecuencia de una prueba que muchas veces tenemos que enfrentar en este mundo tan difícil. Pero Dios te dice, no te preocupes, si estás caminando, el justo Lot fue rebendecido en Cristo, fue rebendecido en la palabra y en el tiempo de la ley. Juan 16:33 dice, Juan 16:33 dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Vea, esto confirma lo que estamos hablando. Para que en mí tengáis paz. Entonces mirar por encima de las circunstancias, como lo dijo la pastora, las águilas cuando ven que viene la tormenta, se dirigen hacia la tormenta y traspasan esas nubes oscuras porque saben que después de esas nubes oscuras está la paz. Amén. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado. Fíjate en dónde está el secreto de tener una paz y un gozo inefable. En escuchar las palabras que Jesús nos deja, nuestro Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto muchos no lo pueden entender. Muchos no lo pueden aceptar. No es fácil enfrentar una circunstancia difícil y es muy complicado a veces entender esta expresión de Jesús. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentando todo lo que enfrentando y sufriendo la cruz y muerte de cruz, obviamente para nadie va a ser algo fácil. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo resucitando, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando a sus apóstoles y a sus discípulos de la gloria venidera, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de la majestad, nosotros decimos gracias Señor, porque sabemos que si Él resucitó, hay un hombre allá sentado, ya hay un hombre que venció y nos mostró el camino para ir al Padre. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos no mirar como miran los hombres, debemos mirar como mira Jesús. Amén. Para poder tener una paz verdadera. Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya como lo habíamos dicho. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos habla del poder divino, pues al que cree todo le es posible. Y cada creyente puede exclamar sin jactancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo creyente que ha podido creer al Evangelio de Cristo puede decir sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No hay circunstancia que tú no puedas vencer si estás caminando de la mano de Jesús, si estás caminando en una fe verdadera, en una fe religiosa. Tienes que estar convencido y moviéndote en obediencia. Amén. Perseverar cada día en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espiritualmente, la paz de Dios significa paz para con Dios, paz interior, paz mental o espiritual, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte. Cuando tú conoces la palabra de Dios, porque si conoces apenas un par de versículos, si no vas a la iglesia, si no escuchas la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, pues obviamente ¿de dónde te vas a agarrar? Cuando tú miras las promesas de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cada vez vas a ser más fortalecido y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz
os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Isaías 26:3 dice, Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú confías en Dios, Dios te va a guardar, porque Él es la fuente de la paz. Cuando tú estás dándole más prevalencia al problema, cuando tú estás dándole más prevalencia a las circunstancias y no le estás dando el lugar a la omnisciencia y a la omnipotencia de Dios, obviamente vas a ver al problema como más grande que Dios. Pero cuando tú estás confiando en Dios, dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Cuando tú reconoces que es un Dios omnipotente, que no hay ninguna circunstancia más grande que Dios. No sé si tú puedas creer esto, pero yo sí lo creo. ¡Aleluya! Amén. Entonces la paz en el corazón es tener paz, y amor en tu corazón es la capacidad de amar como Dios amó, sin importar nada. Implica aprender a alejarte de aquellas cosas que te roban la paz. Cuando tú aprendes a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, cuando tú aprendes a declarar la palabra de Dios por encima de cualquier pensamiento, aprendes a amar como Dios amó. Y amas a Dios en espíritu y en verdad. Porque a Dios, algo que no le puede permitir a ningún ser humano es que dude de su palabra. Por eso el peor pecado en este mundo no es los crímenes tan terribles y atroces que podemos ver a través de las noticias, o la injusticia, la corrupción, cosas que son de verdad terribles. Pero ni aún esos pecados son más grandes que la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y busca a Dios con todo su corazón, Dios puede limpiar ese pecado. Y Dios puede darle la paz a esa persona por saber que todo pecado ha sido quitado en Cristo Jesús. Por eso dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, que si tú tienes alguna circunstancia contra tu hermano, no puedes dejar que esa circunstancia trascienda. Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte, tienes que llamar a ese hermano, tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza, y si hay un pensamiento, si Él falló contra ti, tú discúlpate, tú pide perdón, que si Él no pide perdón, Él tendrá también que ser redarguido por el Espíritu Santo, y Él tendrá también que rendirle cuentas a Dios. Pero tú, si tienes un problema con algo que no has sanado en tu corazón, tienes que aprender a amar como Dios amó y perdonar a tu hermano. El valor de la paz, por último. Son 2 puntos. Dice, la paz de Dios es algo que solo Dios puede dar y no se puede comprar con nada material. Solo se puede obtener mediante una íntima relación con Dios. En Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, solamente puede venir de Él. Nada de lo que tú hagas puede lograr que tú consigas la paz por tu propia voluntad. Solamente viene de Dios cuando estás caminando en esa sensibilidad a la presencia. Salmos 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígale. ¿Y por qué es importante la paz? Para terminar, ¿por qué es importante la paz? La paz es necesaria, saber que Dios me da la paz
y saber que yo debo buscar la paz. Esto es muy importante. Tú debes aprender a buscar la paz, como dice el Salmo 34:14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguele, porque Dios es paz y quiere que tú aprendas a vivir en paz, porque hay una paz que depende de ti y es la paz que te permite relacionarte con las personas que te rodean. Si no buscas esa paz, wow, aquí ya está diciendo la palabra, busca la paz y sígale. Entonces viene, ¿por qué es importante la paz? La vida en este mundo es difícil, solamente se puede llevar de la mano de Dios. Y la paz, dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es tan importante la paz? Porque junto con la santidad las necesitamos para poder ver a Dios. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Busca estar en paz con las personas que te rodean. Ya Dios te impartió esa paz, así como dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque debemos aprender como Él amó, amar como Él amó, amar como Jesús amó y aprender a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa es la forma de buscar la paz en nuestros corazones, tener esa relación íntima con Dios, tener esa capacidad de reconocer que solamente confiando en Él vamos a ver que las circunstancias van a ir cambiando y pronto veremos la respuesta. Muchos se rinden y terminan apartándose de la voluntad de Dios para hacer las cosas a su manera. Nunca podemos hacer eso. Como cristianos verdaderos, como hombres de fe, como hombres de convicción, como hombres nacidos de nuevo, debemos buscar siempre sostenernos, perseverar hasta el fin, buscando la paz y el gozo inefable a través de una íntima relación con nuestro Padre. Amados de Dios, los bendecimos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y esperamos que este mensaje haya llegado a su corazón y en un momento en el que cualquiera de nosotros creo que estábamos necesitando ese mensaje de Dios. Medita en tu corazón, medita cómo estás caminando con Dios, si le estás honrando conforme a la palabra, con tus diezmos y ofrendas, que es muy importante para estos tiempos difíciles, que la iglesia se sostenga, que la iglesia tenga la capacidad de no rendirse también, porque si un ministerio se cierra, obviamente es mucho el daño espiritual que se genera en el mundo. Amado, te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.